Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Estamos en su programa Educación al Día. Es un programa que se emite todos los días 7:30 de la noche con repetición a las 12 del mediodía por su emisora virtual educacionaldia.com.co. Y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en todas sus instancias ha determinado realizar un paro de 24 horas, paro nacional, el día 30 de agosto. Todos los maestros a las calles ese día a exigir a Fidu Previsora que garantice la prestación de un servicio médico adecuado, oportuno, básico para los educadores y sus familias. Escuchemos algunos informes procedentes de la CUT y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, como también de algunos sindicatos filiales que hacen sus programas los fines de semana. Aquí están las notas de interés para todos ustedes, amables oyentes. Posteriormente estaremos escuchando al abogado Giovanni López Quintero con un importante informe de interés para todos los educadores colombianos. Bienvenidos. En representación de la CUT, el presidente y el secretario general Fabio Arias Giraldo y Over Dorado Cardona, el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora para el Cambio se reunieron con el presidente Gustavo Petro para hablar del contexto político, reformas sociales, proyecto de decreto, reparación colectiva, cumplimiento de acuerdos, puntos por mejorar del gobierno y la ratificación de la movilización del 20 de septiembre a nivel nacional. El pasado martes nos reunimos, el Coordinador Nacional para el Cambio y el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras y las 2 confederaciones nacionales de pensionados, con el Presidente de la República y la Ministra de Trabajo. Esta reunión recobre una enorme importancia y significación por cuanto avanzamos en la valoración del actual momento político, donde efectivamente sabemos que hay toda una estrategia de desestabilización de la derecha que pretende de alguna manera oponerse a los avances y a las reformas sociales del cambio. En ese orden de ideas planteamos la necesidad de fortalecer los escenarios de unidad y acción del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social y popular. Hoy el gran reto, el gran compromiso es avanzar en la defensa del gobierno de las reformas sociales por vía de la movilización de calle. Por eso planteamos que el próximo 20 de septiembre vamos a convocar una jornada nacional de movilización para que visibilicemos primero lo que ha sido este primer año de gestión del gobierno, que tiene elementos importantes en torno a sus iniciativas, pero también a la agenda que se construyó desde el Congreso de la República. Respaldando las reformas y estamos dispuestos a dar una lucha en la calle frente a toda esa conspiración de los partidos y organizaciones que no están por el cambio, que se oponen a todas las políticas que favorecen a los trabajadores y a los sectores populares. Por eso, el 20 de septiembre nosotros estamos respaldando esa movilización y vamos precisamente el próximo jueves a hacer una reunión de organizaciones sociales en Bogotá para tratar de coordinar cómo es que vamos a realizar esta jornada del 20 de septiembre. A ver, una consigna, Tarcisio, una consigna. No, nosotros la consigna central, la consigna es por la defensa de los colombianos, de los trabajadores, por la vida, vamos a la movilización, y por otro, porque pasen las reformas laboral, pensional y de la salud, vamos a la calle, todos los colombianos. Bueno, gracias, Tarcisio. Seguimos. Bueno, Fabio, cuéntenos, ahora se habla que en el marco de la movilización del tema de la corrupción y en este momento.
sobre el tema de la corrupción, lo que está pasando en Colombia, lo que se está viendo, lo que se está dando a conocer, y qué hace, y por qué tocar este tema nosotros en el marco de esta gran movilización. Hombre, Fabio. la corrupción, primero que todo, pues la corrupción es un tema muy sensible en Colombia. Se ha dicho, por ejemplo, acaba el director de la DIAN de señalar que en Colombia se dejan de percibir 100 billones de pesos anuales por evasión de impuestos. Evasión de impuestos es corrupción, ¿sí? Es decir, unas obligaciones. Y quienes están involucrados en eso son las grandes empresas, las grandes corporaciones y los megarricos, que se dan mañas para contratar una serie de profesionales que terminan ahí, sí como se dice, haciéndole el esguince a la norma, además porque hacen lobby en el Congreso para que cuando hagan las normas les den ese margen de poder evadir los impuestos. Ese es más o menos el valor que ha establecido el director de la DIAN. Pero en Colombia también sabemos que por corrupción se pierden entre 60 y 70 millones de pesos en todos los contratos de carácter público, ya sea en infraestructura o en compras del Estado, que es otro valor supremamente significativo, que son las famosas coimas pues, que paga todo el mundo para poder ser beneficiario de un contrato. Y en este tema específicamente, pues hay un escándalo nacional e internacional del Grupo Aval, Corfi Colombiana, y obviamente quienes dirigen este grupo o quienes son dueños de estos grupos, la familia de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y el escándalo consiste en que han sido sancionados en Estados Unidos por soborno, es decir, la justicia norteamericana le ha demostrado al Grupo Aval y a Corfi Colombiana que en los contratos que hizo con Odebrecht en Colombia hubo coimas, hubo sobornos por parte de los señores del Grupo Aval y Corfi Colombiana. La pregunta es aquí, bueno, ¿y cómo así que en la justicia norteamericana están demostrados los sobornos? Ellos pagan 80 millones de dólares, que esos son aproximadamente 350 mil millones de pesos, por la sola multa. Es decir, está demostrado que hubo sobornos. ¿Y por qué en Colombia se mantiene la impunidad? Bueno, todos sabemos exactamente que los fiscales que han tenido los gobiernos anteriores, especialmente el del señor Néstor Humberto Martínez, el anterior y ahora el nuevo, el fiscal Barbosa, pues han sido personas que han sido ahí funcionales al Grupo Aval. Néstor Humberto Martínez fue abogado del Grupo Aval, está involucrado en el tema exactamente de los informes que le pasaba una persona que terminó, dicen que suicidándose, está por verse, así el fiscal ya haya sostenido categóricamente que esa fue lo que ocasionó la muerte de Pisano, que era uno de los controladores del Grupo Aval y que evidentemente dentro de las conversaciones que tuvo Néstor Humberto Martínez con Pisano, obviamente se demostró que habían coimas en el Grupo Aval. Sin embargo, aquí nunca han podido, así como se dice, adelantar investigaciones serias y responsables, repito, porque estos fiscales están y han estado vinculados o han sido funcionales a todos estos sectores del capital financiero, especialmente del que maneja Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una de las tantas pruebas de los problemas con que tiene el Grupo Aval y que está metido en problemas de corrupción muy serios, pues es la vía al llano, que mantiene cerrada a pesar de que esa concesión la ha tenido siempre el Grupo Aval, a través de Confianza, se llama la concesionaria allí, pero es del Grupo Aval también. Entonces, ¿por qué mantener esta lucha contra la corrupción? Hombre, primero porque se roban los dineros públicos. Segundo, porque obviamente, por ejemplo, el caso de Odebrecht por la ruta al sol,
que evidentemente es una trocha, eso no es ninguna autopista, ni ninguna ruta, ni nada de esa cuestión, porque evidentemente terminaron robándose la plata. Entonces, es muy grave la corrupción porque evidentemente lesiona el erario, se roban los recursos públicos y las actividades y estructuras que se tienen que generar producto de estos contratos públicos, pues terminan no haciéndose y terminan obviamente perdiéndose los recursos. Y no puede ser entonces que Colombia siga, que en Colombia siga reinando una impunidad total para sectores que está demostrado a nivel internacional de que sí han hecho sobornos, y eso es lo que esperamos nosotros, y por eso necesitamos mantener la lucha contra la corrupción. Muy bien. Y nada más, sino que viaje usted por la Ruta del Sol para que vea los huecos de la mala calidad que tuvieron en todo esto y mucho más. Bien, mire todo lo que se ha hecho en un año. Estas denuncias deben haberse hecho hace mucho rato. Pero bueno, avancemos con nuestro amigo Percy. Bueno, Percy, estamos ahora hablando de la paz, de negociaciones, de diálogos. Cuéntenos por qué se habla de este tema. Cuéntenos por qué tenemos que hoy en día hablar todo el tema de la paz, que creemos que quienes hoy, más que todos en Colombia, amamos la paz, somos los trabajadores, las trabajadoras y nuestras familias, que no queremos más conflictos armados. Dice por ahí un mensaje: quien ama más la paz es de los que están armados, pues ellos lo están viviendo y por eso buscan la paz. Y buscamos la paz y apoyamos la paz. ¿Por qué, Percy, apoyar todos estos temas de la paz y los diferentes procesos que hay actualmente en Colombia? En efecto, cuando desarrollamos el paro nacional, reivindicamos la vida, la democracia y la paz. La paz, entre otras cosas, porque el movimiento sindical, cuando se plantea una lucha por trabajo decente, lo hacemos desde el punto de vista de que haya paz con justicia social. La OIT ha venido reivindicando en los países trabajo decente con justicia social, pero además porque el movimiento sindical colombiano ha puesto una cuota muy alta desde la violencia antisindical desatada en este periodo contra el movimiento sindical. Precisamente el próximo 14 de septiembre, y también lo hicimos en el Palacio de Nariño, invitamos al presidente de la República a acompañar un acto en el que el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Víctimas van a abordar conjuntamente con la CUT, la CTC, FECODE y la CGT este proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, que incluye aspectos tan importantes como el que mencionó Fabio, en el sentido de que el Ministerio del Trabajo debiera tener un equipo de organizadores que contribuyan a que en Colombia, donde apenas el 5% de los trabajadores estamos organizados, podamos avanzar en organizar y representar una mayor cantidad de trabajadores en Colombia. Recientemente, la Comisión de la Verdad entregó al movimiento sindical, con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical y Viva la Ciudadanía, un libro que resume el capítulo de lo que ha sido la violencia antisindical, donde hubo más de 15,000 ataques a la libertad sindical, entre los cuales más de 3,000 dirigentes sindicales han perdido la vida en estos ataques y en este comportamiento violento que ha habido en esta etapa de guerra que enfrenta el país. Hoy
esos diálogos que adelanta el gobierno con el ELN cuentan con un proceso de acompañamiento de la sociedad civil en la cual el movimiento sindical juega un papel importante en la participación, y es así que el Comando Nacional Unitario está representado allí a través de compañeros de la Unión Sindical Obrera, de la CUT y de la CGT, y también de los pensionados de Colombia. Así que esa es nuestra participación, nuestra motivación para reivindicar en esta lucha la defensa de un proceso en el cual el gobierno está involucrado, que es la búsqueda de la paz total. Gracias. Bueno, pues sí, claro, vamos por la paz. La necesitamos hoy más que nunca para todos los colombianos, las colombianas y nuestras familias. Bueno, y hablemos de las reformas. Vamos, nuestro amigo Jorge Peña va a hablar de la reforma de la salud, nuestro amigo Tarcisio va a hablar de la pensional y nuestro amigo Fabio de la laboral. Vamos entonces, iniciamos, mi estimado Jorge Peña, ¿por qué es importante la reforma de la salud? Las píldoras más importantes para que nos escuchen. La reforma a la salud parte de una base que hemos manejado el movimiento sindical, y es que la salud se convirtió en un negocio, y eso es lo que nos tiene enfermos a todos. Enferma la salud y enfermos los pacientes y enfermo el pueblo colombiano. Por lo tanto, tendremos que defender al máximo la reforma a la salud en el sentido de que los recursos no sean manejados por privados sin control ninguno, como está pasando ahora, según las cuentas de los propios que manejan los pulpos que manejan la plata, y hablan de más de 300 billones de pesos sin ningún control en las EPS, y las IPS prestando el servicio, y siempre se quejan las IPS de que nunca les pagan y son unas deudas millonarias, y las EPS dicen que es que no tienen plata para pagarles. Pero si vamos a ver ahora, las EPS que quedan se han dedicado a construir edificios, y han visto que las EPS que quedan hoy, las grandes, están haciendo grandes edificios con la plata de la salud, y se olvidan de la verdadera razón de ser, que es la salud de los colombianos. Entonces, nosotros tendremos que seguir apoyando que esto cambie por el bien de todos los pacientes y de todo el pueblo colombiano, porque es que a veces piensan que el problema de la salud es un problema de los sindicalistas. A veces hay gente que le dice a uno, es que estos sindicalistas sí que molestan con el cuento de la reforma de la salud. Y se les olvida que en este momento pueden tener algún familiar, algún amigo cercano en los hospitales con la más pésima atención que puedan recibir, si es que la reciben, porque muchos en algunos casos no la reciben. Entonces tendremos que hacer mucha pedagogía, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, para hacerle entender a la gente qué es lo que realmente pasa. Y lo que pasa es que los pulpos que manejan la salud se guardan la plata y no le pagan a los que verdaderamente prestan el servicio, que son las IPS. Entonces la reforma va tendiente a que la plata la manejen directamente un solo ente, para que ese ente se encargue de pagarle directamente a los que prestan el servicio, que son las IPS, y que en esa intermediación no se pierdan o se embolaten los recursos. Y ahí es donde nosotros hemos insistido y tendremos que seguir insistiendo hasta que logremos esa reforma, para que los colombianos no sigamos padeciendo las citas a 6 meses. Tiene el descaro de ir uno a pedir una cita para un especialista, le dice que dentro de 6 meses. Yo tengo por costumbre decir, no, en 6 meses ya uno o se ha muerto o se ha aliviado o algo ha pasado, pero ya de nada le sirve la cita. Entonces, eso tendremos que seguirlo insistiendo para que eso no siga pasando.
Ahora ni que hablar de en los últimos días ir uno a reclamar un medicamento que le formule cualquier médico, si es que logra que lo formule, después de varias citas, de varios exámenes, le formulan un medicamento y tiene que aguantarse 4 y hasta 5 horas para reclamar unas pastas que le formulan los médicos. Entonces, todo eso es lo que nosotros propuntamos para que tiene que cambiar, y por eso decimos que son las reformas del cambio, y tendremos que entre todos seguir insistiendo en que esto cambie, porque de lo contrario estamos muy mal en salud en este país. A pesar de que digan que la cobertura es buena, la cobertura puede ser buena y hablan de más del 90% de cobertura, pero ¿qué sabemos? ¿Qué ganamos con que tengamos buena cobertura y mal servicio? Eso es lo que a veces nos hacen creer de que no, que la salud de Colombia es la mejor porque tenemos una gran cobertura, pero lo que no le dicen a la gente es que el servicio es de pésima calidad, y nosotros lo que estamos pidiendo es que mejore la calidad del servicio y que no se pierda la plática de los trabajadores y el pueblo colombiano. Gracias. Claro, mi amigo, para todos los que nos están escuchando, por eso vamos a apoyar todas las reformas, por eso impulsamos movilizarnos. Claro, y esto lo decimos con cariño, con confianza a todos los que nos escuchan. Vamos a apoyar las reformas del cambio social, porque benefician trabajadores y trabajadoras, no solamente en términos, en la familia, Bueno, Tarcisio, hablemos de la pensional. ¿Por qué? A ver, que el que no escucha le quede claro por qué vamos por la reforma pensional. La reforma pensional, nosotros los trabajadores y los sectores sociales la venimos impulsando y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se convierta en una nueva ley de la República, porque si logramos esta reivindicación, es justificar la razón de ser de una lucha que venimos librando los trabajadores y el pueblo colombiano de tiempo atrás, que es el derecho al trabajo. Y no solamente tener derecho al trabajo, sino que podamos tener derecho a pensionarnos después de vender nuestra fuerza de trabajo y lograr pues reivindicaciones para pues de manera personal y para el pueblo familiar. Nosotros estamos planteando que esta reforma pensional debe ser estructural, no solamente dedicarse a ver si se mantienen o se modifican las fechas de pensión. La fecha de pensión hoy de 57 años y 20 años de servicio, si esas las modificamos. No, debe ser de manera estructural, de tal manera que la ampliación de la cobertura pensional sea para todos los trabajadores, y a los que no han tenido esa posibilidad puedan pensionarse para su vejez. Por otro lado, nosotros estamos de acuerdo que se mantenga la edad de 57 años para las mujeres y 62 para hombres, que es lo que tenemos hoy, y que realmente el monto de la pensión sea digna, de tal manera que pueda resolver los problemas del pensionado y su núcleo familiar. Estamos planteando que esta reforma pensional, los recursos de Colpensiones, sean destinados al ahorro para garantizar las pensiones. De igual manera que las personas que se encuentran afiliadas al sistema pensional se les respete sus condiciones laborales, las condiciones en las cuales fueron pensionados. Queremos que la pensión garantice los derechos a las personas en condiciones, sobre todo de los discapacitados, que eso se tenga en cuenta, se va a tener en cuenta en esta reforma estructural. Y por otro lado, permita que quienes tengan esa opción de ser pensionados también puedan realizar ahorros voluntarios que permitan mejorar su mesada pensional. Esta reforma pensional no es fácil, tiene sus enemigos, sobre todo cuando hay fondos de pensiones privados que lo que buscan es hacer negocios y llenarse de plata a costa de los ahorros de los pensionados. Por eso nosotros estamos llamando al conjunto de los trabajadores de carácter oficial, de los que dependen del Estado, pero también a los trabajadores del sector privado y a los que no son trabajadores hoy, a que luchemos por ganar ese derecho al trabajo que nos permita, una vez
hayamos prestado un servicio a la sociedad colombiana como trabajadores, como obreros, poder tener en la vejez una pensión que nos permita vivir con dignidad los últimos años y por otro lado resolver los problemas que como pensionados tenemos ya en las consecuencias de una tercera edad. Bueno, gracias, Tarcisio. Entonces ya queda más claro para quien nos escucha que vamos a apoyar las reformas, vamos a movilizarnos. Y, presidente Fabio de la CUT, cuéntenos por qué la reforma laboral, ¿por qué? Bueno, al igual que las dos reformas anteriores, es decir, la de la salud y la pensional, se trata de recuperar derechos. Porque como ya lo han dicho también, esos derechos, el de la salud y el de las pensiones, las volvieron fue negocios. Y se trata de recuperar esos derechos. Bueno, en la laboral también se trata de recuperar derechos. Y entonces, muy sucintamente, los aspectos centrales de esta reforma son los siguientes. Primero, estabilidad laboral. Hoy la gente tiene muchos problemas con permanecer en un empleo o tienen unas formas de contratación tan precarias, ¿sí?, que pueden ser fácilmente sacados de su puesto de trabajo, sea porque pagan unas indemnizaciones muy pequeñas o sea porque evidentemente la forma de contratación es distinta a la contratación que pide el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces se han inventado una cantidad de mecanismos como el contrato sindical, como las cooperativas de trabajo asociado, como los intermediarios, los que llaman pues las agencias temporales de empleo, con las cuales evidentemente no le dan ninguna estabilidad al trabajador. La estabilidad para un trabajador es clave, ahí sí como se dice, para tener una expectativa de vida. Inclusive es un buen mecanismo para que desde el punto de vista económico ese trabajador pueda adquirir algunos inclusive créditos. Hoy a un trabajador que tiene contratos precarios en el sistema financiero, nadie le presta un peso y entonces le toca recurrir al cuentagota, ¿sí? Entonces aquí el sistema financiero prefiere, ¿sí?, y los empresarios del país prefieren someter a la gente a esta precariedad laboral, independiente incluso de que puedan perder, ahí sí como se dice, un cliente dentro del sistema de crédito oficial que existe, ya sea que el crédito sea público o privado, no importaría, pero prefieren eso. Entonces, recuperar la estabilidad laboral es muy importante. Eliminar todas estas formas de contratación precarias que ya mencioné, que son todas de intermediarios o tercerización laboral. La tercerización laboral es una modalidad para la cual a los trabajadores, a pesar de que están en una misma empresa, haciendo trabajos similares o iguales a trabajadores contratados directamente, los contratan con un tercero y por tal motivo pierden todas las garantías laborales que ese otro trabajador de planta, inclusive sus derechos de libertad sindical, el derecho a asociación, de negociación y huelga. Lo otro es que con este proyecto de ley que va a presentar el gobierno, que lo debe presentar en 15 días, aclaro de que el proyecto inicial pues se hundió en la primera legislatura y por eso debe volverse a presentar, y el gobierno está, pues ha dicho oficialmente la ministra de Trabajo que en 2 semanas pueden estar presentándolo nuevamente al Congreso de la República. Allí entonces otro tema es la recuperación de los recargos nocturnos y los dominicales y festivos que le fueron quitados a los trabajadores desde el año 2002 con la ley 789 que impulsó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente se trata de formalizar. Aquí los detractores de la norma hablan exactamente de que no se ocupa del sector informal, y resulta que la norma sí se ocupa del sector informal. Quiere formalizar a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales, que es donde hay más informalidad laboral. Todos esos caficultores, cosecheros de varios productos agrícolas no tienen ningún contrato de tipo laboral y se trata de formalizarlos por esa vía y eliminar la informalidad.
también de formalizar a los trabajadores de las plataformas digitales, estos repartidores que nadie les reconoce su condición de trabajo. O sea que la reforma sí se ocupa de la informalidad. Y por último, la reforma trae, obviamente, las normas estándares internacionales consagradas en los convenios y recomendaciones de la OIT y del Comité de Libertad Sindical en materia del derecho a asociación, de negociación y de huelga. Y quiero decir que en tema de huelga, obviamente hay una contrapropuesta hecha por el Centro Democrático a través de la señora María Fernanda Cabal, la senadora María Fernanda Cabal, que quiere evidentemente acabar y prohibir el derecho a la huelga. Es decir, no solamente no quieren que existan los estándares internacionales, que es lo que tiene plasmado la reforma que va a presentar el gobierno, sino que adicionalmente quieren es prohibir la reforma, prohibir la huelga. Y estas son formas exactamente muy reaccionarias, muy regresivas de lo que quieren estos sectores del establecimiento y de la extrema derecha, en este caso los señores del Centro Democrático. Esta reforma es una reforma para recuperar los derechos que en 33 años nos han quitado todos los gobiernos plutocráticos que ha tenido el modelo neoliberal desde 1990 a nuestros días y que nos han colocado por debajo de los estándares internacionales de la OIT. Es una buena reforma que recupera derechos y creo que ese es el aspecto principal por el cual estamos respaldándola plenamente. Y para que esto pueda andar en el Congreso de la República, lo más importante y lo más significativo es hacer una fuerte movilización social, que es a la que estamos convocando para este próximo 20 de septiembre. Que nadie se quede en su casa y que nadie se quede, ojalá, en su puesto de trabajo, y que participemos masivamente en todas las regiones para que se vea el sentimiento de respaldo a estas reformas. Muy bien, recuperando derechos, eso me encanta, y vamos a movilizarnos con todas las familias y no nos vamos a quedar quietos, vamos a movilizarnos. Y vamos a hablar de otras reformas, ¿no? Ya un poquito más resumidas, porque ya el tiempo son las 6:46. Bueno, vamos con mi amigo Percy, que nos va a hablar sobre los servicios. Jorge Peña, ¿por qué la reforma de la educación superior? Porque se nos va acercando el tiempo, pero es muy importante. Y sé que quien nos escucha, sé que quien nos ve, le va dando más claridad. Y no vamos a creer en las mentiras de otros videos, de los contradictores, de los que siempre engañan, o de las emisoras, o que no, a fondo, siempre con mensajes muy importantes. Entonces ahora, Percy, ¿por qué esto de la reforma de los servicios públicos? Y se nos prepara luego nuestro amigo Peña, ¿por qué la reforma de la educación superior? Díganos, Percy, por favor, ¿por qué la reforma de los servicios Rosalba, públicos? gracias. Mire, el tema de los servicios públicos, hay unas comisiones reguladoras, tanto de energía, agua potable, en fin, y hay serios problemas de corrupción también en varias empresas de servicios públicos y particularmente en el sector eléctrico ha habido un encarecimiento de las tarifas que han llevado a plantearse al gobierno nacional la intervención incluso de esas comisiones reguladoras que son resultado del proceso de privatización que sufrieron los servicios públicos esenciales en Colombia, todos los servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarizado, aseo, gas combustible, telecomunicaciones, y hoy por hoy es indispensable revisar precisamente toda esa normativa que creó esta serie de entidades que de alguna manera han dejado de cumplir una función social en la medida que protegen más los intereses de
los particulares que prestan estos servicios que de los propios usuarios, a pesar de la presencia de vocales de control en algunas de estas juntas directivas de las empresas. Entonces, esos aspectos que hoy son, que lesionan fundamentalmente a los ciudadanos, a los residentes que hacemos uso de estos servicios públicos domiciliarios, hoy más que nunca reclaman reformas y es indispensable que tanto el gobierno como los usuarios podamos contribuir a esa reforma para mejorar la calidad y las tarifas de los servicios. Gracias. Muy bien, mejorar la calidad y los servicios públicos a todos los que lo utilizan en Colombia. Bien, vamos por la educación superior. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge Peña? Unos mensajes así. ¿Por qué queremos la reforma a la educación superior en Colombia? Jorge Peña. Sí, señora. Según las cifras, es muy poco. Cámara. Son muy pocos los que ingresan después de terminar su bachillerato. Son muy pocos los que ingresan a las universidades. Las cifras, pues, ahí están públicas, de público conocimiento, y realmente dicen que dan muchos auxilios, pero no es tan fácil porque cuando un muchacho viene de un estrato bajo a una universidad de alto perfil, si no le dan el subsidio completo, no es fácil mantenerse. Entonces, todas esas cosas es las que tenemos que mirar al detalle para que la reforma de verdad tenga sentido, para que el subsidio que le den a los estudiantes sea completo y se le haga un seguimiento del por qué el abandono, porque muchos entran y a los pocos días abandonan, y abandonan porque no aguantan la manutención que llamamos de transporte y la misma comida en las universidades, especialmente los que vienen de las regiones, así les den la mejor beca, no aguantan. Entonces, creo que si queremos de verdad que la educación mejore, tenemos que seguir trabajando en la reforma a fondo, como dice el programa de la CUT, a fondo con la reforma, y tendremos que hacernos más partícipes. Yo estuve hace unos días por una invitación al ministerio sentado con los de FECODE en el ministerio. Es la primera vez que yo asisto en varios años a una reunión, y pues me alegró mucho estar ahí. Yo soy muy coherente con las ideas de FECODE y apoyo siempre lo que han logrado, y esperamos seguir trabajando de la mano con ellos para profundizar en estas reformas. Yo ya estoy como metido en el tema y seguiría apoyándolos. Espero que los de FECODE me lo permitan, como central obrera que fui en representación de la CTC, y nosotros estamos para apoyar, no para entorpecer. Eso es un trabajo supremamente difícil. Sabemos que quien más ha trabajado ha sido FECODE en ese tema, y lo tienen clarísimo, y llevan años y años tras reforma, y hoy seguiremos trabajando. Y nosotros, así como también estuvo representación de la CGT, estuvimos representación de la CTC, y estamos para apoyar esas reformas. Esperamos que los compañeros de FECODE nos lo permitan, porque realmente sí que necesitamos hacer parte y hacer un bloque bien fuerte para lograrlo, porque hoy todos sabemos que las reformas que propongamos en el Congreso de la República, como ya lo dijeron acá, no tenemos las suficientes fuerzas en las bancadas en el Congreso. Entonces nos toca unirnos y seguir
entre las centrales obreras y los pensionados que nos han siempre acompañado, y ahora con la organización que han modificado el nombre, que está aquí Tarcisio representando esa organización. Haremos ese bloque para que las reformas salgan adelante, y la reforma a la educación es una reforma muy, muy importante, no solo tipo universidad, tipo colegio, sino desde el primer año que llegue el niño hasta que finalice su carrera y sus posgrados, inclusive sus doctorados, no solo en Colombia, sino en el exterior. Entonces es un trabajo supremamente duro y al cual le tendremos que todos dedicar mucho tiempo, mucho entusiasmo para sacarlas adelante. Gracias, muchas gracias. Claro que vamos juntos luchando con FECODE, vamos todos y todas. Bien, 6:55, Tarcisio, muy rápidamente, ¿qué otras fechas fuera del 20 se van pensando? Porque hay que ir pensando rápidamente en estas fechas, muy rápidamente, ¿qué otras fechas tiene lo que se llama la Coordinadora Nacional del Cambio? Bueno, nosotros... Tarcisio, ¿qué otras fechas? La Coordinadora Nacional por el Cambio, sobre la base de que es bueno precisar que aquí está el movimiento sindical con el Comando Nacional Unitario. Nosotros no estamos haciendo ni discutiendo una táctica para enfrentar los problemas distintas, sino que lo hacemos de manera conjunta. Hemos venido haciendo reuniones conjuntas, por eso fue muy positivo que la reunión con el presidente Petro y la ministra del Trabajo estuviéramos el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora para el Cambio, y eso nos permite afianzar nuestros lazos de unidad y de acción. Nosotros ahora al centro estamos colocando la preparación de la jornada de movilización del 20 de septiembre, que queremos, compañeros trabajadores y sectores sociales, corrijamos una serie de dificultades y deficiencias que hemos tenido en las movilizaciones anteriores. La del 7 de junio, la del 1 de mayo fue exitosa, pero queremos superar en cantidad y en calidad estas jornadas de movilización. Queremos que esta jornada del 26 de septiembre sea grandísima en todo el país, en todas las ciudades intermedias, que todas las organizaciones sindicales, sociales, perdón, del 20 de septiembre sea súper grandísima en cantidad. De esa manera, estamos esperando entonces que esta movilización del 20 de septiembre sea grandísima. Para ello, ¿qué sugerimos? Primero, sigamos haciendo este tipo de reuniones conjuntas y hagámoslo en todos los departamentos. Estamos trabajando por hacer unos encuentros de organizaciones sociales que nos permita afianzar esta fecha de movilización, e inclusive invito a todos los trabajadores a que lean y estudien un folletico que sacamos el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora para el Cambio, que se llama Plan de Acción, y están todas las actividades hasta terminar este año. Entonces, quiero que las trabajemos de manera unitaria y todo este esfuerzo lo hagamos precisamente para que sea exitosa la próxima movilización. Fabio, Percy, y para Jorge Peña, 1 minuto, simplemente nos dice cómo va a motivar, 1 minuto de motivación, así rápido, para que todos y todas nos acompañen en la movilización del 20 de septiembre. Mensaje último de 1 minuto. Para que hayan reformas sociales se requiere movilización popular, y por eso entonces debe ser fuerte, contundente y pacífica. Y por eso todos a la calle el próximo 20 de septiembre. Vamos a trabajar para eso. Todos a la calle. Bien, Fabio. Percy. Mensaje así contundente. Como en ocasiones anteriores, pacíficamente, masivamente, con ambiente festivo, porque nos debe alegrar, contribuir de esta manera a propiciar los cambios que Colombia necesita. En las calles nos encontramos. Gracias. Bueno, gracias, muy bien.
con alegría, como dice Percy. Vamos, Jorge Peña. Sí, con alegría, con mucha fortaleza, pero también haciéndole un llamado a los empleados públicos de este país que nadie les ha prohibido marchar. En la última marcha vimos muy escasa la participación de los empleados públicos, entonces les hacemos un llamado para que salgamos y seguramente que nadie les va a prohibir y nadie les ha prohibido ni les prohibirá de que salgamos todos a las calles. Entonces, todos los que estén enchanfainados, como decimos popularmente, también deben de salir a respaldar las reformas, porque las reformas son para todos los colombianos, no para un grupo pequeño, sino para todo el pueblo colombiano. Entonces, invitados cordialmente para que nadie se quede durmiendo y vayamos a la calle y armemos nuestra fiesta como siempre lo hemos hecho y pacíficamente. A las calles, como dice muy bien Jorge Peña, a las calles. Y vamos entonces terminando nuestro gran programa A Fondo con la CUT, por la democracia, por la paz, por las diferentes reformas sociales. Son las 7 en punto. Damos cumplimiento a nuestra hora. No falte, todos los martes, 6 en punto. A Fondo con la CUT, temas de interés. Y agradecemos a todo el equipo de comunicaciones de la CUT, como periodista, al equipo técnico, Mauricio, a todos los que están ahí detrás de cámara, a Carlos y a todos los que están aquí en el entorno, que se haga realidad A Fondo con la CUT todos los martes 6 en punto. No faltes en la próxima y nos preparamos para estar en foros, seminarios, talleres, hablando con el vecino, con el amigo, con el familiar, con el hijo, con la hija, con la mamá, con el papá, porque vamos a apoyar las reformas sociales del cambio. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.